y en todas las señales que existen hoy día a través de las redes sociales que nosotros hemos creado como humanidad y que estamos utilizando para todos comunicarnos con todos ustedes. La verdad es que hoy día vamos a hablar de un tema que no es grato, por cierto, porque nos parece que estar en el siglo XXI, enfrascados en conflictos bélicos como los que hoy día estamos viendo, presenciando en vivo y en directo a través de la televisión, pero que en el terreno, en el área del conflicto, eh, son crímenes contra la humanidad, es bastante doloroso. Y si ustedes supieran que el origen de todos estos conflictos se puede reducir en tres palabras y se puede reducir en tres libros que son los que inspiran en definitiva todos los conflictos. Estamos hablando de Biblia, estamos hablando de Corán y estamos hablando de Torá. Siglo XXI y enfrascada la humanidad aún en una guerra religiosa, donde cada uno de los que está en conflicto pretende imponer al otro su ideología desde el punto de vista religioso, su fe. O sea, 21 siglos de desarrollo de la humanidad para llegar a lo mismo, para estar como en una edad media donde las guerras se hacían justamente por razón de fe. La única diferencia es que antes se peleaba cuerpo a cuerpo, hoy día se utilizan misiles de larga distancia y se utilizan los B-2 para destruir a los enemigos. Y en una civilización como la que nosotros tenemos hoy día, en pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos, con todo lo que ha significado la muerte a través de la historia, las dos guerras mundiales que hemos presenciado, pareciera que la humanidad ha entendido nada. Y estamos nuevamente enfrascados en conflictos bélicos cuyo fundamento nuevamente no es más que un conflicto religioso. Porque el que no piensa, el que no cree en su Dios, es un enemigo. O sea, la posibilidad de aceptar al otro o de aceptar que el otro tenga una fe distinta, un conocimiento distinto, no se puede aceptar. Porque unos se consideran que son los que han recibido el mandato divino para poder ellos, o deber ellos, tienen como misión u obligación imponer su fe a lo largo del mundo. Imponer la fe no a través de difusión doctrinaria, de convencimiento, sino simplemente a través de las armas. El que no piensa como yo, lo mato, es mi enemigo, tengo derecho a matarlo. Netanyahu, cuando ataca, hace poco, en la última vez, dice, la Biblia me dice que yo tengo que anticiparme al ataque de mi enemigo. Y en razón de eso, inició un ataque en contra de un pueblo que ni siquiera había lanzado un misil en su contra, es decir, vulnerando el derecho internacional que indica que si has sido atacado, tendrías derecho a defensa. Pero inician el conflicto por una razón de fe, porque según él, el texto bíblico que él adora le daría la facultad suficiente y necesaria para eliminar a quien tal vez podría a futuro
eliminarlo a él. Bueno, estas son las cosas que estamos viendo hoy día por razón de fe. Tenemos una sociedad que es inhumana, que se destruye unos a otros y que en realidad, en mi opinión, no tiene ninguna justificación. Hay un poeta hindú, ya fallecido, Rabindranath Tagore, que dijo algo que es una verdad que debiera plasmarse con esas letras doradas que todo el mundo debiera leer y recordar. La humanidad será una cuando se eliminen los nombres de Dios. El conflicto, el primero entre Rusia y Ucrania, es una escalada de una guerra que comenzó el 2014. Tras los sucesos de Euromaidan, la invasión a gran escala por parte de Rusia se inició el 24 de febrero del año 2022, convirtiéndose en el mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones entre ambos países tienen raíces históricas y políticas profundas. Desde el año 2014, Ucrania ha estado en conflicto con grupos separatistas, apoyados por Rusia en la región del Donbass. Rusia ha justificado sus acciones argumentando que Ucrania es un constructo artificial y que Kiev es la cuna de Rusia, utilizando narrativas históricas para legitimar su postura. Además, la expansión de la OTAN hacia el este ha sido una preocupación constante para Rusia, que la considera una amenaza a su seguridad nacional. El rechazo del entonces presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukovych, a un acuerdo de asociación con la Unión Europea en 2013 y su posterior derrocamiento también fueron puntos clave que intensificaron las tensiones. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una, comillas, operación militar especial en Ucrania, iniciando bombardeos y una ofensiva terrestre. Inicialmente Rusia buscaba tomar Kiev y derrocar al gobierno ucraniano, pero tras la resistencia ucraniana sus objetivos se reorientaron hacia la ocupación del sur y sureste de Ucrania. ¿Cuáles son las consecuencias que ha ocasionado este conflicto ruso-ucraniano? El conflicto ha tenido un impacto devastador a nivel humanitario, económico y geopolítico. Desde el punto de vista de la crisis humanitaria, ha provocado la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de ucranianos desplazados internamente o buscando refugio en otros países. Se estima que ha causado la muerte de miles de civiles y soldados, además de un gran número de heridos. Desde el punto de vista económico, ha generado un aumento en el costo de los combustibles fósiles, problemas en las cadenas de suministro y un incremento en los precios de productos básicos, como cereales, fertilizantes, lo que ha contribuido a una crisis alimentaria y energética global. Numerosas empresas extranjeras han abandonado Rusia y se han impuesto sanciones económicas significativas contra Rusia y Bielorrusia. Desde el punto de vista geopolítico, se ha llevado a Finlandia y Suecia a solicitar su adhesión a la OTAN y a Ucrania y Moldavia obtener el estatus de candidato a la Unión Europea. También ha generado una reestructuración del sistema internacional y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad global. Como todos sabemos, el conflicto de Rusia y Ucrania sigue en curso con negociaciones de paz que no han logrado detener la guerra hasta el momento.
Quisiera en este aspecto recordar a ustedes lo que fue años atrás, en el siglo XX, el conflicto de la invasión que hizo también Estados Unidos de Vietnam. Se pensaba, al igual que Rusia lo pensó con Ucrania, que este era un conflicto que no duraba más de una semana. La invasión de Estados Unidos a Vietnam se pensó lo mismo, que no duraba más de una semana. Los años que duró el conflicto de Vietnam trajo destrucción, muerte y, en definitiva, Estados Unidos perdió la guerra. En el conflicto de Rusia con Ucrania, también pensaron los rusos que este era un conflicto de una semana, que Ucrania se iba a rendir y que ellos iban a conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, en definitiva, de Rusia y de Vladimir Putin? Restablecer el imperio ruso. Ese es el objetivo. Porque todos estos países que se desmembraron del imperio ruso, recordémonos de las antiguas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que fue el eje de la Guerra Fría durante el siglo XX entre Estados Unidos y Rusia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se fue desmembrando poco a poco. El objetivo final, lo que quiere lograr Putin, sin duda, es restablecer una vez más el imperio soviético, como se conoció durante el siglo XX. Esto es, reconquistar aquellos países o lugares o territorios que se desmembraron de Rusia para volver a constituir nuevamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese conflicto sigue pendiente. Hay una intervención de Trump, el presidente de Trump, que dijo que también en una semana iba a solucionar el conflicto. No lo ha logrado. El conflicto sigue vigente y hemos visto que han fracasado las posibilidades de terminar con ese conflicto, porque Trump ha tenido participación en otro conflicto que se ha generado en este momento. Según los analistas internacionales, lo que persigue en definitiva Trump al intervenir en estos conflictos bélicos es simplemente transformarse en un partícipe de guerras, lo que provocaría sin duda que bajo esa perspectiva se estaría él asegurando una futura reelección presidencial y además con una capacidad de modificar la legislación vigente y por ese medio lograr una indefinida reelección política. Barbara Walter, que es una experta en conflictos civiles, lo señala, dice: veo a Trump provocando una guerra exterior para forzar un tercer mandato. La Barbara Walter, como digo, es una analista internacional, es una socióloga que acaba de publicar un libro donde analiza las denominadas democracias y las autocracias. Y en ella, Bárbara señala que justamente los países que conducen a una guerra civil y las maneras de evitarla, es una profesora de ciencias políticas de la Universidad de California, San Diego,
Durante el primer mandato de Donald Trump empezó a tener la incómoda sensación que las señales de inestabilidad que había visto en lugares como Yugoslavia, Siria o Irak empezaban a asomar en el suyo. En 2022 la publicación de su nuevo ensayo ¿Cómo empieza una guerra civil?, que se traduce al español ahora, en el libro incluye entrevistas a supervivientes de guerras civiles y presenta con rigor científico todos los precedentes antes de emitir su diagnóstico. Walter argumenta que su país cumple los dos requisitos que suelen concursar antes de un conflicto fratricida: la emergencia de dos facciones organizadas a ambos lados de las líneas que pintan la raza, la religión o la identidad, y el hecho de que el país cayera por primera vez desde su fundación en el grupo de eso que el Laboratorio de Ideas Center of Systemic Peace llama anocracias, que son regímenes que se sitúan en los grises entre las democracias completas y las autocracias puras. Dos sistemas que por razones opuestas nunca se deslizan hacia una guerra civil. Se trata de una escala en la que las primeras califican con un +10 y la segunda con un -10. En medio quedan las anocracias, países que están entre -5 y +5. Algunas de estas ideas ingresaron después en la cultura pop con la película Civil War de 2024, distopía que imaginaba a Estados Unidos en mitad de una guerra civil. Walter concedió una entrevista por videoconferencia desde California, y en la que indica que ella hace una alusión de que claramente las circunstancias que han propiciado hoy día el cambio en Estados Unidos, dice, han pasado muchas cosas, pero las condiciones que describo en él siguen igual o peor. Estamos plenamente instalados en una anocracia. Con la vuelta de Trump se ha producido una caída drástica de la calidad del sistema. Sucede rápido y todo indica que el presidente quiere debilitarlo más. Si puede, eliminará los contrapesos del poder ejecutivo. Puedo imaginarlo como un dictador. ¿Cuándo ingresó a Estados Unidos a ese club anocrático?, le pregunta el periodista. Y ella responde: en diciembre de 2020 bajamos a +5. Fue la primera vez en la historia. Salimos a mediados de 2021 cuando se vio que Trump dejaría la presidencia pacíficamente y que su sucesor, Joe Biden, intentaría explotar las características antidemocráticas del sistema estadounidense. Subimos +8. Yo ahora diría que estamos en +3, posiblemente menos. El riesgo de una guerra civil no solo se da cuando un país entra en la zona de la anocracia, es también preocupante si se produce un cambio de 2 o más puntos en un periodo de 5 años, y hemos caído al menos 5 en pocos meses. O sea, las posibilidades hoy día de tener un conflicto interno, incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el gobierno de Trump, parece una posibilidad que no se estaba todavía pensando siquiera o siquiera imaginando. El siguiente conflicto que se ha suscitado es, y que si bien hemos tenido una actividad reciente, no es un conflicto reciente, que es el conflicto de Irán e Irak. La guerra entre Irán e Irak, 1980-1988, fue uno de los conflictos más prolongados y devastadores del siglo XX en el Medio Oriente. Su origen se remonta a una combinación de tensiones territoriales, rivalidades ideológicas y ambiciones geopolíticas. Las tensiones comenzaron mucho antes del estallido del conflicto. En 1975, ambos países firmaron los acuerdos de Argel, mediante los cuales Irak cedía parte del control del estratégico canal del Shatt al-Arab a Irán, a cambio de que éste dejara de apoyar a los rebeldes kurdos en territorio iraquí. Sin embargo, tras la revolución islámica de 1979 en Irán, que instauró el régimen teocrático chiita,
el presidente iraquí Saddam Hussein percibió una amenaza directa a su régimen laico y de mayoría sunita. El 22 de septiembre de 1980, Irak invadió Irán, buscando aprovechar la inestabilidad interna iraní y recuperar el control total del canal Shatt al-Arab. Lo que comenzó como una ofensiva rápida se transformó en una guerra de desgaste que duró 8 años. Ambos países utilizaron tácticas brutales, incluyendo ataques con armas químicas, bombardeos a ciudades y el uso de menores en el frente de batalla. El conflicto dejó un saldo estimado de más de 500.000 de muertos y más de 1 millón de heridos, además de enormes pérdidas económicas y sociales para ambos países. Ninguno logró sus objetivos estratégicos. Irak no logró derrocar al régimen iraní ni anexionar territorios, e Irán no consiguió exportar su revolución ni debilitar al régimen de Hussein. El alto al fuego fue finalmente aceptado en 1988 bajo la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU. Varios eventos posteriormente fueron ocurriendo hasta que se volvió nuevamente a esta guerra entre Irán e Irak. Y cada uno refleja una mezcla de tensiones históricas, ambiciones políticas y rivalidades ideológicas. La disputa por el canal Shatt al-Arab, este canal fluvial, es vital para la exportación de petróleo. Fue una fuente constante de conflicto, aunque el acuerdo de Argel de 1975 otorgó a Irán mayor control sobre el canal. Saddam Hussein lo consideró una humillación y buscó revertirlo. La revolución islámica en Irán en 1979, el derrocamiento del Shah y la instauración de la República Islámica bajo el ayatollah Khomeini alarmaron a Irak. El nuevo régimen chiita promovía la exportación de su revolución, lo que amenazaba al gobierno laico de mayoría sunita de Hussein. Las tensiones sectarias y el miedo a la subversión hace que Irak tema que la revolución iraní inspirara a su propia población chiita, mayoritaria pero marginada, a rebelarse. Esto llevó a una creciente represión interna y a una postura más agresiva hacia Irán. Las ambiciones regionales de Saddam Hussein, que aspiraba a convertir a Irak en la potencia dominante del Golfo Pérsico, aprovechando la inestabilidad iraní tras la revolución y las purgas en su ejército, vio una oportunidad para atacar. A finales de los años 70, ambos países se acusaban mutuamente de apoyar insurgencias y realizar ataques fronterizos. Estas tensiones culminaron en la ruptura del acuerdo de Argel por parte de Irak en septiembre de 1980. Defender su soberanía y recuperar el control de Shatt al-Arab, Irak lanzó una ofensiva militar a gran escala, marcando el inicio formal del conflicto en esta materia. Así vemos cómo simplemente por un problema de disputas geográficas, podemos encontrar cómo los países se van buscando cada uno cómo ir de algún modo u otro ampliando sus fronteras, ¿ya? El tema de que la ampliación de las fronteras no hace más que producir conflictos internacionales, porque ya la delimitación de las fronteras a nivel mundial existe hace mucho tiempo. Y eso produce, sin duda alguna, que
donde ya hay acuerdos previos internacionales, si se desconocen, es obvio que eso va a generar un conflicto. Ya, ya lo sabemos en Chile, cuando durante el gobierno militar estuvimos en escaramuzas de guerra con nuestros vecinos argentinos por las islas ubicadas al sur de nuestro territorio. Entonces fueron objeto, prácticamente el ejército chileno estaba instalado en la frontera con Argentina, esperando simplemente que en cualquier momento se iban a iniciar los conflictos bélicos. Bastaba que uno disparara para que el conflicto entre Chile y Argentina por las tres islas del sur se produjera. Afortunadamente se produjo un proceso de mediación con intervención papal, que en este caso, por cierto, no dejó contento a los chilenos, pero evitó una guerra que habría producido mucha más muerte que la que es en definitiva muchas veces lo que hay que evitar. O sea, no cualquier conflicto debe terminar necesariamente en una guerra. Para eso la humanidad se ha dado los caminos de la solución de los conflictos internacionales a través de procesos de mediación internacional y fundamentalmente a través de procesos que impliquen el respeto a los tratados internacionales y el respeto, asimismo, al uso de la violencia, la renuncia al uso de la violencia como forma de solución de los conflictos internacionales. O sea, en la medida que los países asuman que los conflictos internacionales se van a resolver por vías violentas, vamos a estar entonces en una escalada que va a ser muy difícil de solucionar. En América Latina sabemos también de eso. Durante el siglo XX, las guerrillas que se instalaron en Colombia, que se instalaron en Perú, también produjo miles de muertos, y esos sistemas de solución de conflictos no se pueden aceptar. Para eso, los sistemas democráticos, políticos, nos han dado la celebración de los tratados internacionales. Y al celebrar tratados internacionales, los estados reconocen que la solución de los conflictos se debe realizar por las vías jurídicas y no por la violencia. Por lo tanto, la renuncia a la violencia es un asunto esencial que debe primar en todas partes. Pero lamentablemente en el Oriente Medio estamos viendo que los países están volviendo a iniciarse el conflicto y la intervención de Estados Unidos para, comillas, pretender la solución de estos conflictos, en definitiva lo que ha hecho es, sin lugar a dudas, provocar mayores conflictos. Es decir, no vemos de qué forma pueda llegarse a una vía de solución en este tema. Ya creemos que no vamos a encontrar una solución rápida como se pretende si los países no renuncian a la vía de la violencia y se someten, como debe ser, a los organismos de solución de conflictos internacionales.
Estados Unidos no es un modelo, por así decirlo, especialmente en los dos gobiernos de Trump, de democracia, ¿ya? Al contrario, lo que se ha hecho en este plano es ser un elemento no de unificación, sino un elemento de distorsión muy fuerte y muy potente. O sea, el apoyo que Trump ha dado a las pretensiones de Netanyahu y del Estado israelí han sido muy fuertes, han sido explícitas, al punto de que ha colaborado con el envío de los aviones para destruir las instalaciones de nucleares que tenían sus enemigos. Pero el derecho internacional, algo que muchos pueden estar, yo he escuchado y he visto algunos comentarios internacionales que dicen que felicitan la participación de Trump en este ataque a las centrales nucleares como un ejemplo de precisión desde el punto de vista del uso de los B2, que hacía muchos años que no se usaban. Pero el derecho internacional prohíbe explícitamente el ataque a hospitales y el ataque a centrales nucleares. ¿Se imaginan ustedes el efecto Hiroshima o Nagasaki que se puede producir si se atacan las centrales nucleares? O sea, las centrales nucleares están llenas, son edificaciones que están llenas de uranio radioactivo. Imagínense ustedes que a través del ataque que hace Trump de las centrales nucleares se produce una explosión de la central nuclear. Ese uranio radioactivo puede cubrir miles de kilómetros y puede matar miles de personas, población civil involucrada que vive en la cercanía. Tendríamos otro Hiroshima, Nagasaki o Chernobyl. O sea, hay que medir las consecuencias en estos actos, que algunos, como digo, yo he escuchado que se han levantado a aplaudir los actos de intervención que ha tenido Trump en esta materia, señalando, como digo, la tremenda precisión en que los aviones destruyeron las centrales nucleares. Pero nadie se ha puesto a pensar las terribles consecuencias que pudo haber producido a nivel de humanidad si esas centrales nucleares efectivamente hubiesen estado en condiciones de liberar el uranio que estaba en ese momento dentro de esas centrales nucleares. Hoy día estaríamos presenciando uno de los actos criminales de mayor entidad de este siglo XXI, porque la difusión radioactiva habría sido incontenible, porque una vez que el uranio radioactivo se comienza a propagar, ¿cómo se para? Y Chernobyl era una central nuclear, aquí fueron 4. O sea, lo que pudo haber pasado con este acto irracional de parte del presidente norteamericano, que se mete en un conflicto que él no es parte. Él es un tercero que, por la ayuda que quiere prestarle a su amigo Netanyahu, que es otro, digamos, conductor político que es un fanático religioso, en este momento podríamos haber estado hoy día presenciando una catástrofe que es muy difícil que nosotros siquiera pudiéramos imaginar las tremendas y terribles consecuencias que habría traído este conflicto. Porque esto que Trump inició
como la forma de dar solución al conflicto que produjo una respuesta de parte de Irán a Estados Unidos, que van a seguir ahora en un conflicto que no va a durar tampoco, como él dijo que este conflicto se terminaba en 12 días, ya se cumplieron los 12 días y seguimos en un conflicto que tal vez va a seguir por no sabemos cuánto tiempo. Porque muchas veces de lo que se sabe desde el punto, y así nos ha enseñado la historia, es que conocemos cuándo se origina el conflicto, pero nunca vamos a saber cuándo se termina. Así tenemos, como lo decíamos al comienzo de este programa, con lo que sucedió con la guerra de Vietnam, así es lo que se volvió a repetir ahora con el ataque que hizo Putin, que pensó que iba a ser un asunto de ida y vuelta, y ya llevamos varios años de conflicto, y Ucrania sigue resistiendo al ataque ruso, y así tenemos lo que Netanyahu pensó que iba a terminar rápidamente con el ataque a Palestina y digamos, a Gaza, y ya llevamos varios meses de conflicto y tenemos que presenciar la muerte de civiles, la muerte y destrucción de hospitales y de edificios donde vive gente que no tiene ningún interés en el conflicto, sino simplemente por el hecho de vivir en un lugar que Israel quiere para sí, porque la franja de Gaza, que es la aspiración de Israel, tiene en definitiva un efecto simbólico. Y si nosotros pensamos que todo este conflicto, por favor, entre estos países, es en lugares que muchos consideran sagrados para su fe, realmente es incomprensible para la humanidad. ¿Qué diría Cristo hoy día si estuviera vivo y que presenciara cómo se está matando la gente en los lugares donde para sus creyentes son lugares sagrados? Realmente estamos en una época en que pareciera que el mayor problema que presenta la humanidad son problemas de carácter mental, en que es tan difícil que cada uno siquiera pueda entender o comprender muchas veces el significado que tienen las reacciones que toman respecto de determinados acontecimientos que podrían a veces pasar inadvertidos, pero que la gente estamos viviendo, como digo, en una época de violencia tan fuerte que se transforma un pequeño conflicto en un gran conflicto. Así, por ejemplo, sería difícil encontrar una región en el mundo de hoy donde el conflicto sea tan frecuente como en el Medio Oriente. Aparentemente, todos los días los estadounidenses son recibidos con informes de noticias sobre ataques con cohetes, amenazas terroristas e inestabilidad en esa parte del mundo. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Los estados árabes han estado en guerra entre sí durante siglos. Uno de los más volátiles, sangrientos y recientes de esos conflictos fue la guerra Irán-Irak de la década del 80, como dijimos ya. Y esta guerra preparó el escenario para muchos de los problemas que actualmente vive el Oriente Medio. Entonces, es un tema que no va a ser fácil de solucionar, especialmente porque esta historia se remonta a tiempos antiguos y bíblicos. El Medio Oriente tiene una larga tradición de conflictos, y estas semillas de la guerra de Irán-Irak se colocaron años antes de que se dispararan los primeros disparos. Irán vio importantes cambios de régimen antes de la guerra,
Durante varias décadas Irán tuvo un gobierno pro-occidental. Las facciones radicales dentro de Irán se enojaron por esto y el año 1979 la revolución iraní derrocó al gobierno y comenzó la nueva república islámica. Recordemos el Shah de Irán, que era prácticamente un occidental más, y su esposa, que era hermosísima esposa, que la lucía en en Europa, era una dama, convivía con la realeza y con las actrices de moda en esos años, ¿ya? El Shah Reza Pahlavi era un personaje a nivel internacional, pero que no vivía a la usanza del Islam. Por lo tanto, el año 1979 fue derrocado. Y Irak tenía una historia similar antes de la guerra. A fines de la década del 60 se produjo un golpe de Estado, una toma del poder, cuando el partido Baas tomó el control. El partido Baas era una rama regional de un movimiento político más amplio que barría el Medio Oriente, que era de naturaleza socialista y tenía un fuerte atractivo nacionalista. Y en julio de 1979, el general Saddam Hussein, una destacada figura baasista, era el presidente iraquí. Así, en 1979, tanto Irak como Irán vieron importantes cambios de liderazgo que finalmente abrieron la puerta para años de conflicto entre los dos países. Pero estas tensiones entre los países aumentan rápidamente y después de la revolución iraní, cuando el nuevo líder, el ayatolá Ruhollah Khomeini, declara Irak necesita organizar otro golpe y derrocar al gobernante partido Baas. Esto amenaza a Hussein y los baasistas, que venían de nuevo al nuevo gobierno iraní como una amenaza para Irak. Numerosas disputas fronterizas intensificaron esos desacuerdos. Saddam Hussein, que fue otro personaje, y tenía grandes aspiraciones como líder de Irak. Quería expandir el poder, el prestigio y la influencia de su país, en la esperanza de convertirse en la nación líder del Medio Oriente. Y una forma de lograr muchos de sus objetivos era atacar a Irán, obtener nuevos campos petroleros, más tierra y poder, y aceptar el golpe al régimen que lo amenazaba. En los meses previos al estallido de la guerra, Saddam comenzó a fortalecer y movilizar sus enormes fuerzas militares. Irak tenía casi 200.000 soldados, con miles de tanques y cientos de aviones. Por el contrario, el ejército iraní acababa de sufrir graves purgas y ejecuciones de oficiales, pero Irán todavía tenía una fuerza aérea fuerte, lo que significa que cualquier guerra contra ellos no sería fácil. Y en septiembre de 1980, Irak lanzó ataques contra Irán y la lucha comenzó en serio. Pero bueno, hemos estado, queridos videoyentes, amigos auditores, Radio Lila, en un programa que no ha sido grato, por cierto, porque la idea nuestra ha sido entregar a ustedes algunos elementos para entender algo que es muy difícil de entender, que es el conflicto que en pleno siglo XXI mantienen estas naciones, estos países, que ya sea porque quieren recuperar imperios antiguos, como en el caso de Rusia, o que en el caso de Israel contra el resto del mundo quieren simplemente difundir su fe, porque ellos consideran que la fe que ellos tienen es la fe que Dios directamente les entregó, y se encuentran por otro lado con los ayatolás, que son representantes directos en la tierra de Dios. Entonces estamos en un conflicto donde, como lo dijimos, entre la Biblia, el Corán y el Torá, va a ser muy difícil que la humanidad se pueda llegar a entender. Y quiero cerrar nuevamente con las palabras de Rabindranath Tagore, un poeta indio, que la humanidad será una cuando se acaben
los nombres de Dios. Muchas gracias, queridos auditores, videoyentes, y espero que la próxima semana podamos hablar de cosas tal vez mucho más agradables y no del conflicto que tiene hoy día encerrada en guerras fratricidas a naciones que debieran entenderse no como enemigas, sino como parte de una sola humanidad, y respecto de las cuales deberían preocuparse de crecer juntos y no de matarse como lo están haciendo el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Eso ha sido todo, querido amigo Jorge, en esta ocasión. Esperamos entonces vernos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Escuchas Radio Lila 107.1.